4 y 5, ¿cierto? Primero estudiamos un libro, una historia general de los jueces en el 1, luego en el 2 y en el 3 estudiamos a los 3 jueces que fueron, ¿quiénes fueron? A ver si se acuerdan. Los 3 jueces, Otoniel, Ahod, el zurdo y Sangar. Después de eso, ayer vimos a Débora. Y habíamos terminado con Gedeón, que es el juez número 5. Entonces, ahora, ha pasado ya varios ciclos, y los ciclos que se repiten en el pueblo de Israel, ¿cierto? En este libro de los jueces, los ciclos se repiten y el pueblo sigue haciendo lo mismo una y otra vez y sigue haciendo las mismas cosas. El ciclo es el siguiente: el pueblo se rebela primero contra Dios, luego hallan que Dios no permite eso, Dios se molesta y les manda, por supuesto, castigo por haberle hecho eso. Dios permite que ellos pasen por una situación difíciles y pasan por el castigo de Dios. Y luego ellos, como siempre, claman con desesperación a Dios por lo que les está sucediendo. Y entonces Dios, ¿qué hace? Oye su clamor y les manda un libertador, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto, ¿cierto? Mientras el libertador vive, ¿qué pasa? Todo el pueblo se vuelve al Señor. Y adicional a que el pueblo se vuelve al Señor, obviamente, entonces, por ese tiempo en que el libertador está de vida, el Señor les da paz y reposo al pueblo. Y eso es lo que pasa. Por 40 años, por 80 años, por 22 años, por 23 años, por un número determinado de años. Pero no es más sino que se muera ese libertador y el pueblo vuelve exactamente a lo mismo, a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, esos ciclos de declinación y decadencia que se reflejan en este libro no es nada diferente a lo que se está reflejando hoy, en el año 2020, en esta nación y en el mundo entero. Lo más parecido de la Biblia a lo que estamos viviendo hoy es el ciclo de jueces. ¿Es el qué? Es el libro de jueces. Es lo más parecido. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, nosotros, si no estamos hablando de las hijas que conocemos al Señor y que hablamos y que realmente amamos al Señor y tenemos una relación con el Señor, pero en términos generales aún los que dicen ser de X, Y o Z religión, sí creen en Dios, porque los israelitas no fueron que dejaran a Jehová. Ellos amaban a Jehová, amaban a Baal, amaban a Astarot y amaban a otros dioses. Y nosotros, de alguna manera, estamos haciendo lo mismo en esta generación. Nosotros amamos a Dios, pero estamos bien con el dinero, pero estamos bien con las personas de la fama y estamos detrás de ellos y de los ídolos y estamos bien con la televisión y cosas así. O sea, quienes realmente estamos compartiendo el tiempo del Señor con otros ídolos. Entonces no es nada diferente. ¿Y qué hacemos? Nosotros nos vemos en situaciones y en problemas y clamamos al Señor y el Señor, como nos ama y nos escucha, nos perdona y nos da un tiempo de reposo y tenemos calma y paz y vuelve el ciclo. Y volvemos a lo mismo una y otra vez, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a ver vamos a mirar ahora nosotros vimos en Gedeón el capítulo 6, 7 y 8. Después el capítulo 9 hablamos de Abimelech un poquito, que no fue un juez, que les conté que era el hijo de Gedeón, ¿se acuerdan? Abimelech, que quería decir hijo de rey. Y después, este capítulo habla de el siguiente capítulo habla de lo que le pasó a Abimelech, pero él no fue un juez, por lo tanto no lo voy a tener en cuenta ni voy a hablar de eso, porque no es la idea. Después estamos hablando, en el capítulo 10, estamos hablando de 2 jueces, que le llaman jueces, y me gustaría que lo leyeran en Martín. Tú no me lo puedes leer, son dos versículos nomás, en el 10. En el 10. ¿Capítulo 10? Ajá. Hola, Israel. Busca a Israel. Después de Abimelech levantó para librar a Israel Hola, hijo de Dodo, varón de Isaacar, cual habitaba en Samir, el monte de Efraín. Y buscó a Israel 23 años. Y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galadita, el cual buscó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad.
Jair y fue sepultado en Camerún. Ok, entonces estamos hablando acá de 2 jueces y no encontré nada más de ellos. Les cuento que busqué harto. Lo único que dicen de ellos es que los consideran como 2 jueces menores, pero gobernaron al pueblo de Israel por 45 años, 23 uno y 22 el otro juez. Y lo único que dicen básicamente es lo que leyó, no hay nada más, y estuve buscando mucho y no encontré nada más, sino que decían que a la tribu que pertenecían, pero a diferencia de las veces antepasadas que el pueblo clamaba y el Señor le ponía un juez, aquí fueron unos jueces como que gobernaron, como que organizaron, como que mantuvieron al pueblo organizado de una manera, pero no lo sacaron de una liberación como las otras veces anteriores, como lo que había pasado con Gedeón o lo que había pasado con... Estaban, no, ellos estaban lo que sucedía es, ahorita vamos a ese tema, lo que sucedía es que cuando hubo la conquista de Canaán, el Señor le dijo a qué, le dijo a Josué, cuando lleguen a esa tierra, exterminen a todos los cananitas, a todas las personas que se nadie, a todos los heveos, los fereceos, a todos los jebuseos, a todos, acaben con ellos, sáquenlos. Y si no se van, mátenlos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos en lugar de hacer eso, entonces los que no se querían ir, pues no los dejaban. Entonces los ponían ellos a servidumbre de los otros, a hacer que ellos le pagaran tributo al pueblo de Israel, pero los dejaron ahí. Dejaron algunas familias, no fue que los dejaran a todos, pero dejaron, no se querían ir, entonces tampoco los presionaban para irse. El Señor les dijo claramente, sáquenlos, porque el Señor sabía cómo eran las religiones y cómo eran las costumbres de todas esas tierras. Y el Señor no quería que su pueblo se contaminara, pero como ellos no hicieron caso, como ellos decidieron que no, pero si no son tan malos, pero si podemos vivir con ellos, entonces empezaron a vivir con ellos inicialmente como vecinos, ¿no? Sin ponerles mucha atención. Luego se asimilaron a ellos, luego se identificaron con ellos, perdón, luego se asimilaron a ellos y luego ya hacían las mismas cosas que ellos hacían. Entonces lo que sucedió es que toda esa transición era lo que el Señor no quería para su pueblo, porque el Señor quería que su pueblo fuera santo, pero como ellos no hicieron lo que el Señor les dijo, entonces han pasado durante 400 años, de 400 a 500 años pasaron por todos los jueces y esta serie de servidumbre. Cada vez que ellos hacían lo malo y seguían las cosas de estos pueblos, entonces el Señor les levantaba castigo, un rey bien fuerte para que los pusieran servidumbre, para que el pueblo clamara, para que el pueblo se sintiera. Y esto es el ciclo que hemos visto durante 6 veces y ahorita la vamos a ver la 7ª vez. Pero esta vez, como todo lo del Señor, tiene una connotación diferente. O sea, en este capítulo y con respecto a este juez, el Señor actúa diferente a como siempre ha actuado. Y vamos a ver cómo lo hace. Entonces vamos a ver en el versículo 6 del 10. Dice, pero los hijos de Israel, y pónganle mucha atención, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales de Astarot, a los dioses de Siria, a los Baales Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. ¿A cuántos sirvieron? A 7, ¿cierto? Les nombré 7, ¿cierto? Les vuelvo a repetir a quiénes. ¿Sirvieron a quién? A los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Es el mismo problema desalentador que ha tenido el pueblo de Israel por todo lo que hemos visto en el libro de Jueces, exactamente las mismas cosas. Pero aquí a ellos no les han importado ni los peligros por los que han pasado en la tierra, cómo los han maltratado anteriormente por haber hecho eso y cómo... No, a ellos no, se les olvida eso, ni las bendiciones que el Señor les ha dado. ¿Por qué? Porque ellos han estado maltratados y el Señor los saca con un libertador que es un juez, pero vuelven y caen. O sea, parece que no tienen ni siquiera buena memoria, ¿cierto? No se podía mantener reales el pueblo de Israel para nada. Ellos eran totalmente... Esta es la 6ª vez que pasa. Pasó con los 3 primeros jueces, pasó luego con Débora 4, pasó con Gedeón 5 y ahora está pasando por 6ª vez. Por eso digo que los 2 jueces menores que hablamos ahorita, que fueron jueces, Lola, y también fueron jueces que no, pues no se habla más de ellos, como si no hubiera pasado este ciclo y entonces solamente como que ellos gobernaron al pueblo y eso fue todo. Pero aquí vuelve el ciclo con el que han venido con los otros jueces. Aquí volvemos a la misma historia, así como dice, volvemos, ¿cómo dice? La burra al trigo y el que a la cebada. Y el caballo a la cebada. O sea, volvemos a la misma cosa, ¿sí? Pero aquí hay algo diferente, aquí hay una acusación mucho más grande. Aquí están hablando de 7 diferentes dioses,
de 7 diferentes entidades religiosas a las cuales el pueblo de Israel está rindiendo tributo. Aquí es como que el Señor así como dice, pues se pasaron de la raya, ¿no? Antes eran a 2, ahora ya están sirviéndole a todos los reyes, perdón, los dioses que ellos ven. Exactamente. Entonces, pero acá hay una acusación mucho más fuerte, porque aquí ya están nombrando específicamente muchos de esos, ¿no? Los capítulos anteriores nosotros veíamos que estaban a Baal y a Astarot y como que ahí, como que eso era todo. Pero aquí estamos hablando de 7 entidades diferentes, de 7 religiones diferentes, de 7 dioses que hacían lo malo. Y no solamente eso, eran los dioses de esa época, los dioses, ellos hacían cosas tan terribles, eran tan malas las que hacían que hasta entregaban a sus propios hijos para quemarlos. Imagínense, todos los seres humanos sacrificamos cualquier cosa, pero damos nuestros hijos no, ¿cierto? Pero eran tan malos, era tal la perversidad de esta adoración a estos dioses que hacían que hasta el mismo pueblo de Israel y los mismos judíos entregaran a sus hijos para quemarlos a los dioses. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la perversidad? Y ya habíamos hablado en clases anteriores de que había mucha perversidad sexual o mucho homosexualismo dentro de la idolatría de estos dioses. Eso existía mucho idolatrismo. Entonces eran religiones paganas, pero realmente malvadas y malas, ¿cierto? Entonces, todos los fracasos anteriores que había sufrido el pueblo de Israel y los israelitas no habían podido ni siquiera expulsar a estos personajes, a estos cananitas, y se convirtieron tales como ellos, pensaron hacer exactamente las mismas cosas. Y lo que sucedió es que ya una vez que ellos tuvieron un poquito de fuerza, entonces ellos venían, los cananitas, a destruir al pueblo de Israel. Ellos no lo sacaron y ellos cogen fuerza, y entonces, como quien dice, tras del ladrón bufón, no solamente eso, o sea, ahora vengo y te destruyo, ahora vengo y te pongo debajo de mí. Acuérdense que hubo reyes como Eglón, o como Javín, que vimos ayer también, que eran reyes cananitas que doblegaron. Uno era cananita y el otro era moabita, y doblegaron al pueblo de Israel, ¿cierto? Hicieron, en lugar de que ellos lo hubieran quitado, crecieron tanto que terminaron maltratando al pueblo de Israel, haciendo que el pueblo de Israel hiciera lo que ellos quisieran. Y entonces vinieron a destruirlos. Ahora, Dios sabía claramente, el Señor sabía claramente que esas religiones iban a ser de esa manera. Él por eso fue claro y dio mensajes precisos. Es cuando el Señor nos da a nosotros mensajes precisos y no lo escuchamos. Nosotros decimos, ay, pero ¿qué tiene de malo? Pero nosotros cedemos un poquito, pero ¿qué? Pobre los cananeos, esa era su tierra, ¿cómo lo vamos a sacar? Ay, pues ¿cómo le vamos a quemar todo? ¿Cómo vamos a matar a sus hijos? ¿Cómo vamos a matar a su ganado? Pero el Señor dijo, acabenlos, destruyanlos. Pero como no le hacían caso tampoco, entonces esas fueron las cosas que pasaron. Miren, las escrituras dicen que no hicieron lo correcto, lo que el Señor les dijo, o cuando lo hicieron, no lo hicieron de una manera completa. O sea, dejaron salir, por ejemplo, y leímos en una de las otras clases, leímos una parte donde mataron a todos, pero dejaron salir al que les abrió la puerta y a su familia. Entonces ya era uno que estaba ahí. Y ellos se multiplican como todos, ¿no? Entonces así fue. En otra también hicieron lo mismo. Sacaron algunos, pero a otros no. En las montañas de Efraín, los de Efraín ni siquiera desde el comienzo vivieron con ellos. O sea, ellos no los sacaron de las montañas. Y ellos hacían esas perversiones horribles. Entonces el Señor sabía que su pueblo no se debía contaminar, por eso lo hizo. Entonces, mirando el versículo que vimos ahorita, el que acabamos de leer, dice 3 veces. En ese versículo nos dice que los israelitas abandonaron al Señor. La rebelión de Israel era totalmente sin restricciones, absoluta y total. O sea, ya en este versículo es que ya se pasó de la raya Israel, ¿cierto? Estaba extendida por todas partes y no había nadie que los corrigiese. Estaban pues tirados. Pero veamos qué pasa. Cuando ellos hacen eso hay una retribución, ¿cierto? Es un ciclo. Entonces, ellos hacen lo malo y pecan. Entonces, ¿qué viene? Una retribución del Señor o un castigo, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo 7. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. O sea, imagínense, encenderse la ira. Hoy hablaba con la pastora Rosita. Cuando alguien se enciende en ira, ¿es miedoso o no? Cuando uno ve a una persona realmente encendida en ira, a mí personalmente me da miedo. Entonces, imagínense cuando es el Señor Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra,
que fue el que se encendió en ira. Acá lo dice la palabra de Dios. Y se encendió en ira Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos. Imagínese la ira del Señor. Imagínese la ira del Señor. Una cosa es caer en manos de un Dios vivo. Exactamente. Y la ira del Señor fue contra el pueblo de Israel en ese momento. El versículo 8 nos dice, los cuales, pues él los entregó a los filisteos. Y el versículo 8 dice, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Gaalat. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que no es solamente algo en esta área, está sucediendo que en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur están siendo todo, absolutamente están siendo maltratados por las diferentes culturas que han estado ahí. Todo el mundo está encima del pueblo de Israel, está en la peor situación que ha podido estar durante todos esos años, está en la peor situación. Y dice la palabra de Dios que el Señor los vendió en las manos de sus enemigos. El Señor vendió al pueblo en las manos de sus enemigos, imagínense. Dice, y ellos fueron afligidos por 18 años. O sea, pasaron 18 años antes que el pueblo empezara a clamar y a decir, ayúdame, Señor. ¿Cuánto pasa por tu vida o por mi vida antes de que nosotros digamos algo no está funcionando bien, ¿cierto? Algo tengo que hacer diferente, a alguien tengo que pedirle ayuda, al Señor me tengo que doblegar. Con el Señor, pero ay, creo que me salió muy cierto. Yo guardo esta cosita que se la van a hacer. Así es. Cositas como... Entonces llegó un momento en que después de esos 18 años llegó esa desesperanza, esa angustia. Ahora sí el pueblo está desesperado y angustiado. Ahora sí, como que dicen, algo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede eso? Porque es ahí. Eso nos suena a nosotros. Dice que tres veces el Señor les dijo que estaban haciendo lo incorrecto, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios en Pablo en Romanos 1, dice que de acuerdo a la rebelión de la cultura, o sea, cuando no le dieron gloria a Dios y Dios los entregó. O sea, hay un momento en que cuando definitivamente no honramos al Señor, cuando nosotros le damos gloria a los animales, a las bestias, como decían Romanos, a todo lo demás, a todo lo que era su cultura, y en lugar de darle gloria al Señor, el Señor dice, ok, hagan lo que quieran, ¿cierto? Eso es cuando uno tiene un hijo rebelde, cuando tú le dices no lo hagas y no sé qué, hay un momento en que te llega hasta aquí y tú le dices, ok, eso es lo que tú quieres hacer, hazlo, haz lo que quieras, tú sufres las consecuencias. Exactamente, esto fue lo que le pasó acá al pueblo de Israel. Hay un momento que uno se puede rebelar tanto contra Dios, así como nuestros hijos se rebelan contra nosotros, que el Señor dice, ok, eso es lo que tú quieras, yo te estoy diciendo, pero eso es lo que tú quieres, realmente eso es lo que tú quieres, ok, yo te lo doy. Pero no solamente te lo voy a dar, sino que voy a dejar que eso te posea a ti. No vas a poseer eso, sino que eso te va a poseer a ti. Y eso fue lo que permitió el Señor en este tiempo en el pueblo de Israel. Que tú eso es lo que quieras, eso era lo que querían. Ellos querían servir a los dioses, a los baales. Entonces ahora ya no sirven a uno y a dos como antes, ya están sirviendo a 7. Haz lo que quieras, sirven a los del norte, a los del sur, a los del oriente y a los del occidente. Había mucha depravación sexual. Había muchos sacrificios que hacían a los dioses. Y el ser los hijos de Dios, imagínate, quemar sus hijos y participar en todos los pecados, es ya bien difícil que salgas de ahí. Ya una vez que te metiste, te contaminaste para salirte, cada vez te las... Metiendo más y más profundo. Llega un momento en que ya de verdad no encuentran la salida. Entonces, en este momento que ellos están abrumados, totalmente en servidumbre, ¿cierto? A todas las naciones, ya no es una, ya no es dos, porque dicen que son 7 entidades que están sobre el pueblo de Israel en este momento. O sea, 7 naciones están poniéndolos a ellos en servidumbre. Todos los rodean, todos los oprimen, ¿cierto? Ya no están viviendo bajo la luz de la herencia del pueblo de Dios. Ya no tienen ni una pizquita. Yo creo que si hay una luz ahí está pues muerta, apagada, no hay absolutamente nada, ¿cierto?
Han dejado infiltrar todo el mal de todas las otras naciones, han dejado infiltrar todas las cosas malas que pasan en los demás que han llegado a ellos. Ellos ya no hay una diferencia entre el pueblo de Israel, un hebreo y cualquier otra nación. Miren, leemos ahora el versículo 10 del mismo libro de Jueces. Ahora pasamos al remordimiento, ¿cierto? Ya primero que fue el pecado, luego que fue la reprimenda que les dio Dios o el castigo, ahora vamos al remordimiento. Entonces es como la tercera etapa que van ellos. Dice. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Qué les parece? Se les llevó 18 años para ellos aceptar que eso estaba pasando. Llegó 18 años hasta el punto que ellos vieron que eso no era bueno. 18 años antes de que ellos entendieran que lo que estaban haciendo no le agradaba al Señor. Como, lo que nos habla el Señor en este libro de Jueces, como la iglesia en estos tiempos estamos igual. No, es que es exactamente. Y parece que sigamos y de repente otra vez tibios, otra vez dándole más importancia a lo del mundo que al Señor. Y exactamente. De veras que no se equivoca. Amén. Entonces ya no es suficiente con que ellos se lamenten, ya no es suficiente con que ellos digan, ay Señor, pobre de mí, he hecho esto. Pero como decía la pastora Rosita, eso nosotros no estamos para decir, ay, ese pueblo de Israel. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho con mi vida? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo yo manejo otro? Porque aquí, si algo estamos confrontadas en este libro es nuestra propia vida, nuestra nación, nuestra creencia en el Señor Jesucristo y cómo la estamos manejando. Mira que aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, era los cimientos con los principios de la palabra y todo, cómo se mezclan todas las brujerías y de todas las corrientes y religiones y todo, ya no hay ningún problema. Eso es para el pueblo de Estados Unidos, para la nación, pero personalmente, para nos analizamos. Ahora, lo importante aquí no es que haya un sentido de remordimiento, porque nosotros ya entendimos, ya hemos aprendido más en este libro que hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Entonces, el pueblo de Israel aquí se remordieron por lo que estaban haciendo. En este versículo que acabamos de leer, ellos se sentían mal por lo que estaban haciendo, pero nada más. Ellos no tenían un arrepentimiento genuino, no había nada de ellos. Sencillamente se sentían supremamente mal por lo que estaba sucediendo. El pueblo no estaba interesado en renovarse, en cambiar, en hacer algo diferente. Él se mantenía, sino que simplemente quería un alivio, que el Señor les diera un alivio de todas las situaciones por las que ellos estaban pasando. Había pasado 18 años de esta angustia, de esta opresión de 7 naciones sobre ellos, y ellos querían que el Señor los aliviara de eso. Como que decían, Señor, por favor, quítanos esta carga, ¿cierto? Eso era lo que ellos estaban diciendo, pero no estaban nada más. Y acuérdense que es en este momento, en lo que hemos visto de todos los otros jueces, es en este momento que el Señor saca su libertador en su caballo blanco y va y los liberta. ¿Sí o no? Es así como lo hemos visto, así ha sido el ciclo, ¿cierto? Y va y les dice, bueno, y entonces pero esta vez el Señor no dijo así. Esta vez el Señor no va a lidiar con ellos como lo había hecho antes. Esta vez el Señor ya llegó hasta el límite, ya se cansó, Él se enfureció, dice la palabra, nos estaba diciendo antes. Entonces mire cómo le responde Jehová. Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos en Egipto? De los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec, de los de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Él les dice, ustedes han sido oprimidos 7 veces de estos pueblos, y yo los he librado cuando ustedes clamaron a mí. Entonces ellos dirían, bueno, ahora sí, esta vez no fue así. El siguiente dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Ay, 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 ay. Ay, que sí. Dice, andad. Y no solamente dice, ya no os voy a librar más, pero se va un poquito más allá. Dice, andad y clamad a los dioses a los que habéis elegido, que os libren ellos del tiempo en el tiempo de vuestra aflicción. Imagínense en ustedes las imágenes, a
porque eran imágenes todas, ¿cierto? Y el Señor les dice, conmigo no cuenten, hasta aquí yo llegué. Vayan y clámenle a los que ustedes le han doblado de rodillas, a los que le han entregado a sus hijos. Vayan y aclámenle a ellos, hasta aquí llegué yo. Yo ya les dije, esto es todo conmigo. Así, así fue como el Señor les respondió esta vez. Esta vez no levantó a alguien, esta vez no les dijo, ok, vayan, liberten este pueblo, pobrecito. O sea que en este capítulo estamos viendo cosas diferentes, ¿cierto? En los ciclos previos había una rebelión, después de la rebelión que había una reprensión, después de la reprensión que había el Señor, ellos clamaban y después de que ellos clamaban les mandaba un libertador, había paz, ¿cierto? Y ellos tenían descanso por una serie de años. Pero esta vez el Señor dijo, no, hasta aquí llegué yo, ya no más, ya no más. Ahora, esta vez el Señor está tratando severamente a su pueblo. En el pasado había provisto 7 grandes liberaciones nacionales, ¿cierto? Ya lo habíamos escuchado. Estamos 6 aquí, más la liberación de Egipto. Eran 7 liberaciones nacionales que él había hecho, ¿cierto? Pero ahora en estos versículos él simplemente repasa este asunto y dice, hasta aquí nomás, ya nomás. ¿No se recuerdan de eso? Él les está recordando todo lo que en esos versículos les recuerda las 7 veces que los ha liberado y de quién los ha liberado. ¿Dónde está su memoria? Les está diciendo de alguna manera. ¿Por qué yo les hice esto y ustedes no hicieron nada? Ustedes no decidieron hacerlo. Entonces él está diciendo como cuando uno va al papá, no, pero y cuando hiciste esto no te salvé, y cuando hiciste esto no te saqué, y cuando hiciste esto no te ayudé, y cuando hiciste eso, pero tú en lugar de darme gracias, honrarme, en lugar de ir por el buen camino, no solamente te vas por el mal camino, sino que te perviertes peor. Eso es lo que les está diciendo básicamente, ¿cierto? Y ellos sencillamente clamaban y él volvía y les ayudaba, pero esta vez él dijo, ya no más. Vaya, háblenle a sus nuevos dioses, convénzalos, cuéntenles cuáles son sus problemas para que ellos les solucionen sus problemas, ¿cierto? Ellos los van a liberar, por supuesto que ellos los van a liberar, por supuesto que ellos los van a ayudar, que ellos los van a sacar del caos y de la servidumbre que ustedes están en este momento. Dice la Biblia, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios no contendrá para siempre con el hombre. No contendrá. Llega un momento en que el Espíritu de Dios dice, ya no me peleo más contigo. Haz lo que tú quieres y atenta a tus consecuencias. Es lo que se dice la palabra que contristamos al Espíritu. Entonces, dice, como nos predicaban ahí el domingo, que el Señor es lento para la ira, grande en misericordias, pero hay ira. Y cuando ya ve que de plano la necedad está en nuestro corazón, nos deja, no contiene más con nosotros, se las nos deja. consecuencias, aunque nos ame y aunque nos quiera mucho el Señor, bueno, solamente así entendemos, con quebrantamiento. Ahora, si nos ponemos a pensar lo que está pasando en esta nación con respecto a esta situación, es lo mismo. Yo no sé cuánta paciencia todavía tiene el Señor con nuestra nación. Y digo nuestra nación porque todos vivimos en esa nación y la amamos. No, yo creo que incluso la amamos más nosotros, los que somos hijos adoptivos, que los propios hijos de esta nación. Porque hemos visto las maravillas, porque hemos visto la grandiosidad de esta nación, porque hemos visto cómo nos ha tratado. Y yo creo que todos los que estamos aquí, las que estamos aquí, estamos agradecidas con esta nación. Pero estamos cada vez más cerca del que el Señor diga, no más, basta. Ese es su problema. Estamos hoy más cerca que estuvimos ayer. Y estamos más cerca cada día hasta que un día el Señor diga, ya no más. Hasta aquí llegó mi misericordia. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Tanto pecado, imagínate. Porque ya se rebasó el pecado. Ya es que ya no hay, es increíble lo que está pasando en esta nación. Es increíble a lo que nosotros aceptamos porque, bueno, todo lo hace, no está correcto. Y así estamos. Es que el mundo cambia. Y no sé qué, y estamos en otro. La Biblia fue hace 2000 años, pero la verdad del Señor fue ayer presente, hoy es presente y mañana será presente. Así es. Entonces vamos a ver. Interesantemente, en este libro y en este capítulo vamos a ver la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Acabamos de ver el remordimiento del pueblo, ¿cierto? Leímos el pasaje y era un remordimiento, pero ahora vamos a ver el arrepentimiento del pueblo, si se arrepiente. Y dice en el versículo 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, después de que Jehová les dijo,
Vaya donde sus dioses, ellos que le respondieron. Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Pero mira lo que ellos hicieron. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. O sea que aquí sí hubo un arrepentimiento. Aquí ellos sí realmente, ¿qué es arrepentirse? El verdadero arrepentimiento siempre produce un cambio de dirección, ¿cierto? Hemos aprendido que el arrepentimiento es, cuando estamos arrepentidos, vamos hacia un camino, paramos en seco y nos volteamos totalmente en sentido contrario de donde íbamos. Eso es lo que se llama un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, se tiene que ver en tu actitud. Se tiene que ver en la manera que hablas, se tiene que ver en las acciones que tomas. Entonces en el pueblo fue lo mismo, porque aquí se ve claramente. Ellos le dijeron, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Eso podría ser remordimiento solamente, pero mira lo que ellos hicieron, ellos fueron más allá y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Ellos tuvieron un cambio, ellos quitaron, o sea, cambiaron, y estaban adorando a esos dioses y los quitaron, se voltearon y empezaron a adorar a Jehová. O sea que ellos se arrepintieron, hicieron un cambio real en su vida. Entonces ahí sí se ve un verdadero arrepentimiento. Ellos se detienen en seco, ellos dan media vuelta total y completa y empiezan a caminar en sentido contrario, ¿cierto? Porque empiezan a adorar a Jehová. Ese arrepentimiento fue un cambio de conducta de ellos. No era solamente clamar por el hecho de que se sentían agobiados, sino que ellos realmente estaban empezando a hacer algo diferente. Entonces, mire, arrepentimiento es decir, me equivoqué, ¿cierto? Es decir, me equivoqué. He pecado contra ti, Dios. Reconozco que lo he hecho, me arrepiento de mis acciones y voy a tomar una nueva dirección. El arrepentimiento significa también cambiar la actitud ante Dios y ante el pecado. No solamente eso, es ante el pecado, darme cuenta que el pecado es pecado y voy a cambiar. Entonces mi actitud ante el pecado no es decir, ah, bueno, todo el mundo lo hace. No, pecado es pecado, no importa quién esté delante nuestro y hay que mantenerse en eso, ¿cierto? Y obviamente, pues como hay un cambio de conducta, necesariamente nuestra conducta tiene que cambiar y nuestra vida tiene que cambiar. De hecho, como les digo, la palabra arrepentimiento significa cambiar de parecer, por consiguiente cambiar de dirección. Entonces, en el primer clamor a Dios, los israelitas se arrepintieron. Estaban afectados emocionalmente, entonces se arrepintieron delante del Señor de su propia rebelión, ¿cierto? Pero ya en el segundo, cuando vimos el remordimiento, ellos ya tienen un cambio no emocional, ellos tienen un cambio espiritual, ellos cambiaron los dioses y decidieron. Ahí ya hubo un cambio emocional, hay un cambio espiritual, ahí ya realmente hay un arrepentimiento. Entonces, cuando tus cambios, en otras palabras, tú estás en remordimiento cuando emocionalmente te sientes mal, pero estás en arrepentimiento cuando espiritualmente te sientes mal. Entonces, esa fue una diferencia enorme que yo saqué también de esos dos versículos, ¿cierto? Aquí ya en arrepentimiento ellos sí se presentan ante el Señor y dicen, Señor, estamos de acuerdo contigo, lo que hemos hecho que es pecado para ti, es pecado para nosotros también. Estamos de acuerdo, tú eres el Señor y en realidad sí hemos pecado, porque antes no, ellos hacían todo porque adoraban también a Dios, ¿cierto? A Jehová. Pero, y ahí dejaron de servir a los otros dioses. Entonces llega después de todo esto, después de ese arrepentimiento, entonces hay una recuperación, porque Dios es un Dios de misericordia, y Dios es un Dios de amor, y Dios es un Dios de gracia, y Dios es un Dios perdonador, y Dios es un Dios que nos ama enormemente. Y fíjense lo que dice el versículo 16, la segunda parte del versículo 16. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién fue angustiado? Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo leo que él fue angustiado, mi corazón se me comprime y amo más al Señor, te juro, me dan ganas de llorar nomás de pensar que el Señor de los cielos y de la tierra, viendo lo malvados que somos nosotros, y cuando realmente nos arrepentimos delante de Él se angustia por nuestro dolor. A mí, yo no sé, pero ¿cómo no vamos a amar más a Dios? O sea, de verdad que es, Señor, cada vez te amo más, cada vez que podemos conocer un poquitico de ese amor de Dios, como el Señor, de verdad, incluso se angustia por nosotros. Él ve apenas una pizquita, una levecita, motivo de que nosotros de verdad estemos arrepentidos, de que de verdad nos sintamos mal delante de Él. Y el Señor ahí mismo derrama su amor, ese océano de amor que tiene para nosotros, y nos recoge y nos limpia.
ay, yo no sé, de verdad que el amor de Dios para mí apenas leí esa, era como que crece de una manera exorbitante. ¿Cómo no? Ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos, ese es el Dios de amor que nosotros tenemos, ese es el Dios que se aflige por nosotros. Nosotros nos afligimos y como el Señor se aflige, imagínese la aflicción del Señor. Dios vio a este gran pueblo rebelde que violaba tanto sus normas santas, vio la angustia en que estaban. Y cuando vio el menor atisbo, la menor cosita de que ellos tenían un verdadero arrepentimiento, la Biblia dice que no pudo aguantar. El Señor, el creador del universo, no pudo aguantar la desdicha del pueblo de Israel y hizo algo. Él no pudo aguantarlos de los sufrir y los alcanzó en su misericordia para recuperarlos, dice la palabra de Dios, para recuperarlos para sí mismo. ¿Cuántas de ustedes saben hoy que Dios es un Dios de misericordia? Que es un Dios de gracia y que es un Dios de amor. Yo solamente traje, antes de realmente el jueves, traje solamente esta partecita porque la pastora dijo que quería que fuera cortica, pero la verdad es que a mí me llegó no saber que el Señor se angustia por mí. Yo no sé a ustedes, pero a mí cuando yo leí esta parte que el Señor se angustia por mí, ay, quisiera como tener algo y abrazarlo, de verdad, sentí un amor tan gigantesco por Él, más grande que lo que siempre he sentido por Él, con unas ganas de abrazar al Señor. Es increíble cuánto Él nos ama. Yo lo único que puedo decir es que el Señor nos ama de una manera impresionante. Cada vez Él nos muestra su amor. Y eso es todo lo que yo traía por hoy. Yo sé que siempre el Señor tiene, si vamos a ver los tres capítulos, pero no cogimos algo, un poquito, pero qué tremendo lo que acabas de decir. Amén. ¿Y por qué no, si de verdad amamos al Señor y entendemos cómo lo hacemos angustiarse cuando desobedecemos? Cuando nos alejamos de Él. No es con la vida, lo que cosa vida. Denle ahorita, Martín, ¿dónde está su vasito que le den? Ya lo puse. Yo creo que podemos tal vez sentir un poquito, por lo menos yo, eso de esa angustia, de ese dolor, especialmente en nuestros hijos. Pero cuando ellos sufren, bueno, usted misma ahora con Erika, imagínate la angustia, el dolor que le daría a usted por ella. Y estaba orando y con paz en mi corazón, pero no, es que es algo fuera de... cada uno de nosotros estamos teniendo un dolor por nuestros hijos. Estén enfermos o estén lejos o estén en peligro o estén descarriados. Es un dolor. Imagínense, ese Dios, que es que son malos padres, que han dado la vida. ¿Cuánto más Dios? Imagínense todo lo que el Señor quisiera darnos. Y por cabezones a veces no lo recibimos. Nosotros somos los que pues, así es. Si tan solo esta noche meditamos y atesoramos eso, yo creo que valió la pena. Amén. De haber apartado este tiempo y escuchar. Creo que yo no había leído que el Señor se angustiaba. No, yo, la verdad es que cuando hoy lo leí, de verdad yo sentí en mi corazón como, ay, Señor, qué lindo que eres, de verdad. Y así como la Claudita lo cuenta, así como una historia No, sí están escuchando. Yo no sé. Yo creo que ya porque ellos terminamos la clase. ¿Lo apago? Sí.